Frecuentemente escuchamos que la reforma procesal penal ha sido una de las políticas públicas más importantes que se han implementado en nuestro país. Cuando Chile pasó de tener un sistema inquisitivo donde los expedientes se cosían a mano, donde el juez investigaba, acusaba, el juez del crimen que se le llamaba en esa época, investigaba, acusaba y también sentenciaba, a un sistema donde la bilateralidad de la audiencia, donde hay inmediación, donde es todo diferente, también empezamos a hablar de garantías, de debido proceso, de derecho a defensa. Sin embargo, hoy, ya más de 20 años de implementación de la reforma procesal penal, no son pocas las voces que dicen que el sistema dejó atrás y relegado a las víctimas y que están muchas veces en peor situación que los imputados. Hoy en día se discute, y se ha discutido varias veces en varios gobiernos, una defensoría de las víctimas, de manera de igualar la cancha entre víctimas e imputados. Cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes, el sistema puede ser más duro y puede invisibilizarlos aún más, revictimizarlos, volverlos a poner en la situación de ser víctimas de un delito. Los hacen pasar por burocráticos procesos, entrevistas por distintos actores una y otra vez y pedirles muchas veces detalles del delito del que fueron víctimas las policías, los fiscales, los jueces, etc. Algo de ello se trató de evitar con la llamada Ley de Entrevista Video Grabada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves. Soy Francisca Bert. Soy Alejandra Humada y hoy en el Sitio del Suceso, el podcast donde recogemos evidencia y te las presentamos para que te formes tu propia opinión y te explicamos los temas de justicia, delito y otros en términos simples y sencillos para que puedas comprender toda la información que estamos recibiendo todos los días. Hoy hemos invitado a María Elena Santibáñez, abogada, profesora de la Pontificia Universidad Católica, encargada del área penal de la clínica jurídica de esta facultad, litigante especialista en delitos sexuales, exdirectora de la unidad especializada de delitos sexuales de la Fiscalía Nacional, directora de la Fundación Amparo y Justicia y, como dice en su perfil en X, una mujer que no se rinde, se levanta y sigue. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, muchas gracias. Y el episodio de hoy, como ya la Fran lo adelantaba, es cuando se es víctima de un delito y especialmente cuando esa víctima del delito es niño, niña o adolescente. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Partamos con una pregunta un poco más personal, digamos. ¿Cómo empiezas a trabajar en el tema penal y cómo llegas al tema de las víctimas en particular? Bueno, gracias, Fran. Cuando yo estudiaba Derecho, la verdad es que estudié en la Universidad Católica, de ahí salí, y estaba un poco desencantada con la carrera hasta que llegué a penal, y yo creo que fue gracias a mi maestro, que fue Enrique Curí, que fue quien me hizo clase. Me fascinó penal de inmediato, dije, esto realmente es muy entretenido, a esto me quiero dedicar. Y cuando estábamos pasando los distintos delitos, me di cuenta que los delitos sexuales en general los pasaban muchas veces los ayudantes, en general no se le daba la importancia que tenía. Entonces comencé a pensar, en realidad estos delitos afectan tanto a las personas y la mayoría de los penalistas se dedican más bien a delitos económicos, ¿cierto? Sí. Porque son lo que más da, lo que más retribuye económicamente. Y pensando, digamos, en la afectación que se producía en la gente, o sea, un delito tan grave que en muchas ocasiones incluso puede significar casi la muerte de la persona, se requerirían, digamos, personas bastante sobresalientes, personas que en realidad se dedicaran a esto y que fueran personas que pudiesen representar a las víctimas como lo necesitan, de manera responsable, de manera, ojalá, digamos, lo más cuidadosamente posible, representándola, digamos, como si fuese un delito de la mayor importancia, digamos, aunque en el caso mío yo represento a víctimas de manera gratuita en la universidad, en la clínica jurídica, y creo que eso hace una diferencia, en el fondo darle a la persona que ha sufrido tanto, en el caso de delitos sexuales, una representación jurídica de excelencia. Eso es lo que creo. María Elena, tú compartes lo que decía la Fran en la introducción respecto de que la reforma procesal penal, con toda la relevancia que tuvo en la transformación de nuestro sistema de justicia, ha quedado en deuda con las víctimas.
A ver, el sistema se planteó cuando comenzó como que la víctima, digamos, volvía a tener un protagonismo. Recordemos que antes la víctima estaba completamente olvidada y en ese sentido se la transformó en interviniente, ¿cierto? Y desde el punto de vista como del papel, efectivamente aparece una víctima muy potenciada y yo diría que con las últimas reformas, sobre todo la de la ley Antonia, se establece un catálogo de derechos mucho más importante para las víctimas. Pero lo cierto es que en lo que se ha quedado atrás es en el tema de representación jurídica. Porque si bien de hecho la misma ley Antonia establece la obligación de que se les dé representación jurídica a estas víctimas, las víctimas de violencia de género, específicamente delitos sexuales, lo cierto es que son muy pocas las personas que pueden acceder a representación jurídica gratuita y agreguemos de calidad, ¿cierto? Porque Sí, no es solamente dar representación jurídica. Y en ese sentido yo creo que se ha quedado un poco, o sea, en eso está el debe y por eso el tema de la defensoría de las víctimas. Pero además, aprovecho de decir de inmediato una cuestión que siempre me ha llamado la atención, y es que la víctima es, a su vez, tiene el derecho a ser querellante, ¿cierto? Y respecto del querellante, que representa a la víctima y en el fondo ejerce la acción penal al igual que la ejerce el Ministerio Público, o sea que tiene derecho a llevar su caso a la justicia y a que se investigue y se termine con una sentencia condenatoria si es que hay prueba suficiente. Ese derecho se ve mermado por varias instituciones que existen en el proceso penal y que hacen que no podamos hablar de un sistema que sea completamente amplio para la víctima, que tenga todos los derechos y la posibilidad de ejercer la acción penal como debiese ser. O sea, hay varias cortapisas que terminan quedando solo en manos del fiscal y que hacen que a veces uno, por ejemplo, tenga la posibilidad de tener antecedentes investigativos y que el fiscal, frente a una decisión, por ejemplo la de no perseverar, en un caso no pueda seguir adelante. Y eso significa derechamente denegación de justicia. Claro. Y en ese sentido, y voy a adelantar una pregunta que teníamos para más adelante, ¿qué es lo que pasa con el sistema, verdad? Porque en el fondo la fiscalía protege a la víctima, en teoría, por su obligación constitucional, pero ¿qué dificultades en la persecución se dan en estos tipos de delitos y cuáles además son como las trabas que se han asentado en el sistema de investigación o de persecución que no le permite a la víctima, incluso representada a través de un abogado por una querella, ejercer sus derechos? Porque fíjate que con la Fran, perdón que te interrumpa, pero estamos viendo algunas cifras de justamente la Fundación Amparo y Justicia sobre cómo las denuncias han aumentado mucho desde el principio de los 2000, pero hoy en día, y sobre todo a partir del 2017, como dicen ustedes en la Fundación, las formalizaciones han caído mucho, y ya ni hablar de las acusaciones, todavía inferiores. Bueno, de partida sabemos que el delito sexual es un delito muy difícil de investigar y por lo mismo no es un delito que los fiscales como que reciban tan gustosamente versus otros delitos como los delitos asociados a la ley de drogas, que son de mucho más fácil prueba. Considerando que son de difícil prueba, ¿cierto? Y que tenemos a víctimas, con el caso de menores de edad, que declaran en entrevista investigativa de edad, hay ciertos problemas que se han estado produciendo en el proceso que claramente atentan contra estos casos que terminen de manera favorable para la víctima. En primer lugar, hay una tendencia por parte de sobre todo las defensas, de dilatar los procesos, ¿ya? Hoy día yo diría que la audiencia más común es nuevo día y hora, o sea, la necesidad de que se siga agendando, claramente que afecta a cualquier tipo de investigación criminal, y si tú le sumas a eso que la víctima de ese caso es un menor de edad, ¿cierto? Un niño pequeño, en que para un niño pequeño un año no es el daño no se justa. Entonces, se produce desgaste de las víctimas, ¿cierto? Y no quieren posteriormente seguir con el proceso porque derechamente sienten que el sistema no sirvió, ¿cierto? Y por otro lado, en este tipo de casos tenemos, ¿cierto?, lo que se dice la palabra de la víctima con la palabra del imputado. Sin embargo, hay muchas otras pruebas, pero no tienen el mismo nivel que pruebas de testigos presenciales, etc. Y por lo tanto, en muchos casos la Fiscalía solo va a juicio cuando tiene el caso prácticamente ganado. Yo la verdad es que me saco sombrero con muchos fiscales de delitos sexuales que igual van a juicio sabiendo que es una apuesta que tiene casi 50 y 50, porque son los delitos que tienen mayor cantidad de absolución. Entonces, en realidad son varios factores. Tienes a personas, además, piensa que estos delitos muchas veces se cometen al interior de las familias y tienes, por tanto, la presión del padre que está preso, ¿cierto? Y el tema familiar. Y hay otro elemento que me parece importante que considerar para estos efectos,
que lo podemos hablar después si quieren, pero es que este incremento punitivo de muchos delitos, particularmente delitos sexuales, muchas veces más bien atenta en contra de sentencias condenatorias, más bien tiende a... Porque eleva demasiado el estándar. Exacto. Porque es demasiado el tiempo que va a mandar preso a la persona. Claro, claro. Vale, yo me metí en... Sí, no te importa, es una conversación. Nosotros siempre hacemos muchas veces esta pregunta porque creo que ilustra muy bien a nuestros invitados y su experiencia. ¿Tú tienes algún caso que recuerdes con especial cariño, que haya marcado tu vida de alguna forma, tu vida profesional, por cierto, de alguna forma muy significativa? A ver, es que he tenido, la verdad es que muchísimos casos y algunos, no diría uno, que tienen que me han marcado, pero por distintas razones. Por ser el caso más terrible que he visto en mi vida, el caso del chacal de San Bernardo, que es un tipo que estuvo torturando a un niñito con frente a su hermano y terminó matándolo y violándolo, o sea, un caso muy horrible. Fue el caso que más me ha marcado en el sentido de que terminé casi con licencia médica después del caso, o sea, horrible, desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista de, por ejemplo, el trato con las víctimas, fíjate que en el caso de Rafael Garay, me tocó representar a un señor que había trabajado en una empresa en Huachipato y tuvo un accidente y cayó en un balde, un recipiente de aceite hirviendo y quedó con el 70% del cuerpo quemado, casi el 60% del cuerpo. Bueno, y él es una persona de una humanidad, entonces ese caso claramente que me marcó por eso. Nunca había visto a una persona así tan sin ningún rencor, pese a haber sido estafado, digamos, por las cantidades que era en el fondo su seguro, todo lo que tenía. ¿cierto? Bueno, y respecto de él, Rafael Garay siempre se manifestó muy conmovido. Y yo te diría dos casos más: el caso del subcentro escuela militar, por las 26 víctimas que me tocó defender, que fue un caso emblemático además, y el caso del Sename, en que me tocó por el tema de la Lisset, que murió. Ese también fue un caso que recuerdo muchísimo. Vaya casos. Sí. Sí, vaya. Leyendo unas entrevistas tuyas, sintonicé súper bien con algo que dijiste respecto al Código Penal. Y dijiste, todos los gobiernos han tratado de hacer una gran reforma de Código Penal total y va a ser imposible. Y yo concuerdo, aprovecho de decirlo, concuerdo, porque es una tarea tan inmensa. Si fueras ministra de Justicia y tuvieras que emprender una reforma, digamos, a las leyes, digamos, penales especialmente, ¿qué grupo de delitos priorizaría? Podríamos decir que con los delitos económicos ya los acaban de reformar, pero ¿qué delitos priorizaría? Mira, yo creo que, bueno, yo me dedico a delitos sexuales y yo creo que en ese ámbito se requiere una reforma integral. O sea, me parece que tanto en el ámbito de delitos sexuales, pero también en general delitos contra las personas. Me parece que en relación con los delitos contra las personas hay una falta de proporcionalidad en relación con las penas, por ejemplo, ¿ya? Y a mí un delito que siempre me ha penado mucho en el sentido de que está tan escasamente sancionado, siendo un delito tan grave, son las lesiones. Las lesiones tienen penas irrisorias en nuestro sistema. Y la verdad es que son muy afectan a la persona directamente y piensa en ese sentido. Hemos tenido casos de estas torturas privadas que no tienen no están reflejados en el Código Penal, solamente las torturas proporcionales en público, y en el caso de las lesiones la verdad es que es un chiste. O sea, casi que te tienen que quebrar para que sean con cierta significación, ¿sí? Y entonces me pasa eso, ¿cierto? Que de repente hay delitos, eso yo creo que es una de las cosas que más critico en relación con los delitos contra las personas, esta falta de proporcionalidad en cuanto a las penas. Y en los delitos sexuales me parece que lo que ha habido, y también ha pasado un poco los delitos contra las personas, pero no tanto como sexuales, lo que ha habido es, en el fondo, una necesidad de incrementar las penas sin ninguna conexión con la totalidad de los delitos sexuales, y hace que entonces se produzcan lagunas legales increíbles, ¿cierto? Que nos lleven a decir hoy día que el sistema, por un lado, sanciona igual conductas que son completamente distintas, ¿te fijas? Y por otro lado, no reconoce que el plus de ilicitud en los delitos sexuales es la ausencia de consentimiento, ¿cierto? Claro. Porque lo único que hace es establecerse estas modalidades. Justo estoy escribiendo ahora un artículo sobre este tema porque me parece que es clave, por ejemplo, el estupro.
el estupro hoy día en realidad no existe. No, eso es verdad. O sea, lo que hay son violaciones. Yo siento que la jurisprudencia lo ha estado recogiendo. Fíjate, en algunas, por ejemplo, me tocó hace poco un caso de un violador serial con 10 víctimas que las contactaba por Tinder, y en uno de los casos que había sido calificado por la Fiscalía como estupro, se llamó a recalificar directamente por violación. Sí, que es lo que creo que es correcto. Oye, María Elena, pasando ya al tema de cuando las víctimas son niños, derechamente, que en lo que tú tienes mucha experiencia también. Sabemos que los delitos sexuales contra niños se dan muchas veces en entornos familiares. ¿Cómo ves tú que se podría avanzar en prevención de este tipo de delitos? A ver, yo creo que en primer lugar me pasa de repente que veo una falta de sensibilización en general como de la ciudadanía, te diría, porque muchas veces uno ve casos que se pudieron prevenir respecto a delitos sexuales en que aparece una tía del jardín, ¿cierto? Una maestra del jardín, del colegio, etcétera, que ha notado ciertas conductas. ¿Y qué es lo que hace? Dice algo, nada. Como diciendo, en este sentido, nadie se quiere meter en problemas, ¿cierto? De repente uno empieza a escapar en el colegio y dice, oye, pero este niño ha tenido estas conductas previas o incluso ha advertido y el colegio no ha hecho nada. Entonces yo creo que debiese existir una mayor sensibilización en general de la sociedad, partiendo por los colegios que son los que los tienen la mayor cantidad de tiempo, los niños. Y en ese sentido me parece clave, por ejemplo, el rol que puedan tener los psicólogos en los colegios, los mismos profesores, en el sentido de transformarnos en agentes más bien activos, ¿te fijas? Si yo me doy cuenta que a lo mejor hay un niño en la calle, escucho gritos, etcétera, puedo, ¿cierto?, llamar por teléfono. Nadie lo hace, ¿sí? Porque nadie se quiere meter en un problema que no le pertenece. Entonces, mira, bueno, voy a decir el colegio para no generar ningún problema, pero esto tiene condena y todo. En un colegio, que es un caso que me tocó hace mucho tiempo, niñitos de kinder y kinder, de 5 y 6 años de edad, comenzaron a tener conductas de carácter sexual, de bajarse los pantalones, tocarse, etc. ¿Y qué hace el colegio? Los suspende de clases. O sea... Claro, impresionante. No, O sea, te fijas, claro, eso pasó hace algunos años, pero todavía existen situaciones que tú dices, ¿cómo es posible que el colegio, que es el que está llamado en el fondo a proteger a los chicos, no haga nada y más bien sanciones cuando esa conducta, miren, ustedes se ríen porque qué bueno, porque es claro que una conducta así hoy día debe ser investigada como lo que corresponde, en este caso en auxiliares que usan los niños. Lo mismo pasa en relación con la familia, fija, de repente la confianza también está en peligro, ¿cierto? De repente tú ves en la calle personas que le entregan a a cualquier persona, fija, o esto de sentarse arriba de las piernas, que son conductas que hoy día, o esto de besarse con los niños en la boca, fija, que en el fondo tú dices, oye, pero ¿por qué está mal lo que estoy haciendo sin un gesto de cariño? Lo que le está enseñando al niño es que puede recibir besos de otra persona. Entonces me parece que uno no está pensando que le va a pasar y no quiere que le pase a sus niños, pero creo que tienen que tomarse medidas por parte de toda la comunidad, partiendo por los padres, ¿cierto? Las personas más cercanas y por el colegio. Y por las redes. Y por las redes, sin duda. claro, sin Las duda, redes sí, de cuidado. claramente. Hoy en día el tema de y algo mencionaste respecto a esta como ola de delincuencia, de temor, la instalación del concepto del crimen organizado, como que todo está girando en torno al debate respecto a eso, que por supuesto creo es tenemos un justificado temor respecto a ciertas modalidades que han cambiado, a ciertas manifestaciones que son distintas, más violencia. ¿Cuánto ese debate invisibiliza estos otros temas tan importantes, digamos, y que un poco como que uno dice, que pasa lo mismo, hablábamos hace un rato de la prevención? Ya no hablamos de prevención del delito, es como que no, y bueno, ¿qué pasa entonces cuando todo está centrado en el sicariato, en el crimen organizado? ¿Qué pasa con estos otros temas? Bueno, es un tremendo problema, Francisca, porque justamente tú ves que en el fondo, que es un tremendo problema país que tenemos, sin duda, pero los otros delitos siguen existiendo, ¿cierto? Sí. Y en la medida que en el fondo esos delitos no se ponga atención y empiecen como a dejarse de lado, lo que va a producirse es un incremento probablemente en la comisión de los mismos. Y lo que ves es que el dinero va solo a crimen organizado, ¿cierto? Sí. Porque esto tiene que ver, seamos realistas, los delitos sexuales se cometen en general, sí por crimen organizado, pero la inmensa mayoría más bien por contextos familiares, ¿sí? Y entonces me parece que el ideal sería evidentemente avanzar hacia un
tema país que tiene que ver con el crimen organizado, pero sin descuidar a lo menos lo que ya tenemos. Si empezamos a quitar recursos, ¿cierto? A no darnos cuenta, por ejemplo, que en estos delitos es fundamental especialización, pero especialización de calidad, ¿cierto? No puede ser, como ha pasado en varias ocasiones, que fiscales tengan la especialidad como una especie de castigo, ¿sí? Sí. Que es increíble. O sea, en el fondo, el fiscal que debiese tener la mejor preparación, porque son los delitos de más difícil prueba, son llevados ahí por castigo. Que no tengan capacitación, por ejemplo. O sea, eso claramente que va, y eso supone recursos, ¿cierto? Y supone también ponerte las metas claras, en el fondo, sobre qué delitos impactan más a las personas. ¿Estos delitos no impactan a las personas? Claro que sí. Sí. Claro que sí. O sea, Brutalmente, puede digamos. significar una vida completa distinta a lo que Claro, va a ser sí, antes sí, del delito. De todas maneras. María Elena, hemos hablado ya recién sobre las dificultades investigativas que tienen los delitos sexuales, la dificultad de formalizar, que es lo que tú mencionabas ahora, la baja preparación quizás de los fiscales, pero anterior a eso, cuando una familia se enfrenta a un delito como este, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrenta para denunciar, para llegar y acceder a la justicia, al sistema? Bueno, de partida, en estos delitos, si tú solo haces denuncia, vas a llegar a nada, digamos. Porque la regla general es que en ciertos delitos que tienen gran connotación pública, eso va a terminar en algo seguramente positivo. Pero en estos delitos, si tú no tienes un querellante, un abogado que te represente, que no debiese ser así, porque en realidad el sistema está pensado para que... La verdad es que poco y nada vas a lograr, salvo que sea un delito que haya generado conmoción pública, etc. Que haya estado en los medios. Claro, pero el delito común y corriente no va a pasar eso. Entonces, esa es la primera dificultad, ¿cierto? Van a hacer la denuncia y se dan cuenta que no avanza y probablemente a lo mejor le va a llegar la decisión del archivo, ¿cierto? Claro. Entonces, finalmente, en muchos casos también llegan a mí, me llegan después de que hayan estado más de un año en el sistema, ¿cierto? Y que no han tenido una respuesta. Entonces se encuentran con esta dificultad en realidad de que no se hacen más diligencias y ellos no saben tampoco qué diligencias solicitar, ¿cierto? Si no tienen apoyo letrado jurídico, claro, que puedan. Por otro lado, piensa para la víctima, porque primero la víctima tiene que decidir si es que en realidad va a querer enfrentar lo que es un sistema penal, o sea, eso, si es que está en condiciones de hacerlo, porque si es más pequeño nadie te lo van a decir. Entonces, están con esta dualidad de ver que el proceso no avanza, no tengo cambios significativos, ¿cierto?, en lo que es formalización o una medida cautelar, y por otro lado veo que mi hijo o hija está cada vez peor, ¿cierto? Porque claramente es un sistema que si finalmente la familia decide hacer una denuncia, con o sin el consentimiento del niño, que debiese ser con consentimiento, ¿cierto?, siempre. Evidentemente que lo que buscan es justicia, ¿cierto? Y si empieza a demorarse, más bien la decisión de estas personas parece haber sido equivocada para ellos, ¿cierto? Claro, ¿Para qué hice la denuncia si no estoy peor? Estoy expuesto, ¿cierto? Claro, porque tengo a un imputado que claro, sabe que lo estoy denunció de amenaza, etc. Entonces la verdad es que se pone bien cuesta arriba para los padres y tienen que decir, bueno, en realidad cometimos un error. Y sin embargo, piensen una cosa, que acá yo creo que se refleja todo. Muchas veces la ciudadanía piensa lo que las personas quieren en los casos de víctimas de delitos sexuales es que el imputado se vaya preso, ¿sí? Y lo cierto es que en muchas ocasiones no es eso lo que quieren, ¿sí? Yo creo que en estos delitos como en ningún otro, el tema del reconocimiento la reparación y la reparación es fundamental. Es clave y te diría que hace una diferencia fundamental. Sí, más que el hecho que piensa en un niño que a veces ha sido el abuelo, claro, y tienen esta dualidad, ¿cierto? Porque pasa mucho cuando son familiares que lo quieren y lo odian, ¿te fijas? Claro. Por lo que pasó. Entonces, yo creo que esa complejidad hace que las personas que se dedican a esto, en el fondo, puedan comprender que no es un crimen como el resto de los crímenes, ¿te fijas? Esta víctima no es como las otras víctimas, ¿te fijas? Entonces, en general, cuando se legisla, en relación con estos delitos se está pensando como desde arriba, desde la teoría, pero no desde la víctima. Exactamente. Sí, qué importante. En la última y controvertida elección de fiscal nacional también ahí leí una declaración tuya que decía que esta era la nueva y última oportunidad que tenía el Ministerio Público de cambiar la historia. Y además, en el fondo, tú trabajaste en el Ministerio Público en sus inicios con el fiscal Piedrabuena,
¿Crees que vamos por buen camino? ¿Crees que la Fiscalía en estos casi 2 años de la nueva administración del fiscal Valencia ha hecho lo necesario, está camino a hacerlo para priorizar a las víctimas y cumplir con este rol que tiene constitucionalmente de protegerla? Bueno, en verdad no me había dado cuenta que han pasado 2 años. Casi. Sí, pensé que llevaba un año, no iba a terminarse 2 años, sí. Mira, yo creo que se han hecho cambios bastante buenos y creo que la Fiscalía está comenzando a tener como una mayor prestigio. Lo que pasaba con la Fiscalía es que estaba tremendamente desprestigiada, ¿sí? Yo creo que con ciertos resultados que han sido bastante positivos en algunos delitos se ha posicionado más. Todavía creo que siempre uno va a querer mayores avances, pero me parece que la ciudadanía está viendo que delitos que antes a lo mejor no habían sido seguidos, yo creo que hay mayor conciencia social en relación con lo mismo y mayor presión también. Están siendo investigados. Veamos los resultados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se investigan los propios fiscales. Ese yo creo que es un tema que permite hacer la diferencia para ver si efectivamente esas investigaciones terminan en algo o no terminan. Porque una de las críticas que se hace es justamente esto, como esto de que sea endogámico, en el fondo que se investigue a sí mismo. ¿Quién controla a los fiscales? ¿Quién controla a los fiscales? Que es un problema que yo creo que todo. Entonces, si la propia Fiscalía es capaz de hacer eso, me parece que va a mostrar un avance significativo en esta materia y una crítica que se ha hecho. Por otro lado, en el ámbito del crimen organizado me parece que lo ha estado haciendo bien y probablemente veamos mejores resultados más adelante. Pero sí, confieso que desde mi punto de vista, lo que les comentaba en relación con delitos sexuales, veo que no se han producido tantas mejoras en cuanto a la investigación y, por ejemplo, una unidad que debiese estar más fortalecida, la veo reducida a muy pocas personas, ¿te fijas? Entonces yo creo que, si bien entiendo que hoy día probablemente lo que es la temática de crimen organizado es lo que tiene la agenda tomada, ¿cierto? Y yo creo que no es bueno lo que te comentaba, esto de dejar de lado completamente estos delitos que se siguen cometiendo. Por lo menos resguardemos hasta dónde hemos avanzado. Claro, exactamente. No retrocedamos. No retrocedamos. Yo creo que hay un peligro ahí, justamente, ¿cierto? En este tipo de materia. Y de ahí el tema de lo que me decían, de las bajas formalizaciones. Esa cifra yo creo que hay que estarla mirando con cuidado, porque ahí hay una diferencia. No tanto las denuncias, la formalización creo que es la que hace la diferencia. Sí. Oye, y finalmente te queríamos preguntar... finalmente yo quería hablar más. El micrófono es tuyo. Tú eres directora de la Fundación Antonio y Justicia. Cuéntanos un poco cómo nace la fundación, cómo trabajan, qué es lo que hacen. Mira, la fundación nace el año 98 a propósito de una violación con homicidio que ocurrió en Concepción. En el sur. Sí, de una niñita que se llamaba Elenita. ¿Ya? Y resulta que ahí efectivamente la familia estaba completamente desamparada frente a unas apelaciones que había hecho el que era condenado en ese minuto. Y entonces ahí aparece, de hecho, Antonio Calucci, que es el fundador, digamos, de la fundación, se señala que esta es una realidad, o sea, increíble que en estos casos tan graves estas personas estén completamente abandonadas por el sistema. Y entonces ahí se elige esta fundación justamente para ocuparse de estos casos que hasta hace poco eran los delitos que tenían la pena más alta en el sistema penal. Siguen teniendo la misma pena, pero ahora hay otros que también la tienen, ¿cierto? Haciéndose cargo de una realidad que es espantosa, ¿cierto? O sea, un delito espantoso. Y en el fondo recogiendo, asesorando, acompañando a la familia que queda detrás, ¿sí? Porque en relación, lamentablemente, nosotros como fundación, en relación con este tema, actuamos cuando el crimen ya se cometió, ¿te fijas? Entonces, lo que se puede hacer ahí tiene que ver más bien con la representación jurídica en el caso y además todo el acompañamiento que se hace a la familia. En ese sentido, por ejemplo, se han acompañado los estudios de hermanos, incluso hasta que llegan a la universidad. Entonces, la verdad es que la labor es increíble para esta familia. El año pasado tuvimos una comida con todas las familias que se habían atendido y les juro que ahí uno se da cuenta de el drama espantoso. Imagínate que te maten con todas estas personas que han perdido un hijo o una hija de esta forma. O sea, la verdad, yo les saco asombro cómo siguen viviendo, ¿cierto? Bueno, y luego entonces comenzó a incidir en políticas públicas de manera importante, ¿cierto? Siendo uno de los, fueron los que comenzaron la tramitación y han incidido hasta el día de hoy, somos
es que yo me integré hace 2 años a la fundación, en lo que tiene que ver con la entrevista investigativa. Yo creo que eso ha sido un cambio muy país. Eso te quería preguntar, y yo que estuve ahí en la Fiscalía Nacional, digamos, cuando se implementa y conocí de cerca las dificultades, digamos, de la implementación, ¿cuál es tu evaluación de la ley de entrevista video grabada? Que solo para explicar brevemente, lo que hace es de alguna manera utilizar la videograbación para evitar la revictimización de ese niño, ¿verdad? Que le pregunten, la campaña de la fundación era no me pregunten más. Entonces, ¿cuál es tu evaluación como experta y como abogado de Mira, yo creo que es un cambio significativo, ¿cierto? De los más significativos que han existido en los últimos 20 años en materia de delitos de esta naturaleza, ¿cierto? Porque evidentemente al niño solamente lo entrevista el investigador y hace entonces que la calidad, o sea, una causa con una entrevista investigativa videograbada que el niño hable, evidentemente que es una joya, ¿cierto? Y probablemente voy a tener condena y no voy a anular el juicio. De hecho, hay un estudio que da cuenta de eso, que han disminuido los recursos de nulidad, o sea, los juicios anulados con una entrevista investigativa videograbada, porque pasa a ser como una prueba muy potente. Muy potente. El tema es que, en ese sentido, yo creo que hemos superado muchísimas vallas en relación al tema de la victimización. Pero sí tiene algunas falencias que yo creo que hacen, y aquí lo digo muy responsablemente porque lo hemos hablado de la Fundación, hacen repensar también algunas modificaciones. Ahora, hay cuestiones que ya no se hicieron en la base, pero ese sería mi ideal, que lo tuviésemos como en otros países que tienen entrevista investigativa y grabada y el niño sale. No lo vuelvo a entrevistar en el juicio. O sea, es entrevista única, como se llamó alguna vez el proyecto. En eso yo pensé cuando participé, digamos, como académica, era esto, entrevista única. ¿Cierto? Y que hoy día no lo es, ¿verdad? Eso es importante. Entonces el niño sigue sujeto a esto que es como un demonio en el fondo. A la posibilidad de que lo vuelvan a entrevistar. Porque siempre va a estar con esto, ¿cierto? Hasta que lo vuelvan a entrevistar. Entonces yo soy partidaria 100%, pero no pasa, por último, que se haga eso de manera anticipada. Claro. Que existe la herramienta para hacerlo hoy día, totalmente. pero no se hace. Ya por regla general se llevan igual a juicio. Entonces yo creo que todos están de acuerdo en eso, pero tal vez en un futuro podamos tener una situación así. Y el otro problema que tenemos en estos delitos, que probablemente no se pensó, porque es un problema que yo creo que existe en todas partes donde hay ley de entrevista, es que este caso se transforma en una joya, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los niños que tienen dificultades para hablar? Claro. O que son... que no hablan, que son niños, que no hay factibilidad técnica para realizar la entrevista. Entonces, eso. Nena, te voy a hacer 2 preguntas extra, porque primero... Porque yo dije finalmente, pero estamos embalándonos con 2 preguntas. Tengo 2 preguntas que me parece que es súper importante. ¿Cómo llega una víctima que te escuche a la clínica de la Universidad Católica? ¿Cómo puede llevar su caso? Bueno, nosotros cuando son niños menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales, los representamos pueden escribir a clínica jurídica penal @uc.cl y tenemos una lista de espera no tan larga, digamos, y ahí podemos darle representación en la medida que tengamos. Ojalá fuéramos muchas más personas, la verdad, porque siento que el trabajo que hacemos es muy importante para las personas que representan. Y de calidad. Que le hacen, sí. Y la otra pregunta, ¿qué condena le dieron al chacal de San Bernardo? Presidio perpetuo calificado, sí. Y la verdad es que eso fue clave que intervinieron porque fue un caso en que no era violación con homicidio, sino que abuso sexual calificado con homicidio. No se logró determinar la violación. Perfecto. Y eso significa que no, para quienes no saben, no va a salir en su vida de la cárcel. Claro. No va a salir en su vida, salvo que se debe haber estado dentro de 40 años con el pleno de la Suprema, digamos que no creo. La verdad es que yo no sé cómo está, pero yo creo que es lo peor que he visto en mi vida. Nunca había visto un sujeto así en vivo y en directo, digamos. Claro, sí. Obvio, no en Netflix. Digamos. Sí, claro, ahí sí, de todas maneras. Nena, en este podcast tenemos una tradición que es a nuestro invitado, aparte de agradecerle infinitamente la disposición y que hayas venido, darte espacio para que nos hagas una recomendación. Yo te comentaba que puede ser lo que estimes pertinente. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, a ver, temas de... A mí me gusta mucho el tema... Lo que más me gusta hacer en materia de litigación y de juicio oral, la verdad. Yo creo que a todos los que litigamos, o sea, no sé todo, pero a mí me encanta. Y últimamente vi una serie, no sé si la vieron, que se llama Se presume inocente, que el último capítulo lo encontré buenísimo. Y además muestra mucho de las
los problemas que hay hoy día, por ejemplo, un fiscal completamente sesgado, con una posición, ¿cierto?, no respetando el principio de legalidad. Así que de lo último que he visto, yo creo que esa es una buena serie que pueden ver. Y bueno, y hay tantas series asociadas justamente a víctimas, por ejemplo, que han logrado superarse, ¿cierto?, que son completamente resilientes, y cuántas personas también que se ven de repente haciendo un trabajo muy bien y llevando una carga y uno se da cuenta que alguna vez también fue víctima. Sí. En esa serie Se presume inocente es un fiscal que investiga a otro fiscal. Muy pertinente, muy interesante. Sí, qué bueno que la vieron. Sí. Bueno, nosotros desde el podcast, desde el sitio Suceso, queremos recomendarles, sugerirles a todos que visiten la página de la Fundación Amparo y Justicia. Tienen material muy interesante, presentado de una forma muy fácil de leer, muy amigable, y además tienen unos videos muy bonitos que reflejan como sus actividades, sus objetivos y lo que llevan ellos adelante. Así que solo quería comentarles para que a propósito de lo que les hablaba de la Fundación, que en el último tiempo estamos no cambiando, sino que además agregando una nueva línea de investigación, y nos hemos estado preocupando del tema de la investigación de homicidios. ¿Ya? Y entonces esos son los temas súper relevante, porque hemos tenido tenido deficiencias en las investigaciones que existen en esos tipos de... Nena, muy agradecida, fue súper interesante. Yo creo que vamos a tener muchas preguntas y muchas dudas. Te agradecemos de verdad que hayas venido. A todos quienes nos ven y nos escuchan, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse en Spotify y YouTube, y por supuesto preguntas que puedan tener a nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias.